Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido a otro vídeo más del curso de C++, en el que te traigo 20 ejercicios totalmente resueltos para practicar con bucles y con todo lo que hemos visto anteriormente, pero fundamentalmente con bucles. Como son muchos ejercicios, es muy probable que el vídeo salga un poquito largo y quizá lo corte en dos partes, así que permanece atento y no te pierdas la segunda parte, que muchas veces se queda ahí colgada, porque tendrá ejercicios igual de interesantes o más que la primera parte del vídeo. Bueno, pues comenzamos con el ejercicio número 26, que dice así: escribe de menor a mayor todos los números enteros comprendidos en un rango dado por el usuario. Comprueba también que el rango sea válido, es decir, que el primer número sea menor que el último número del rango. Vamos a ver cómo tiene que quedar. Pedimos al usuario el primer número del rango, que supuestamente es el número inferior. Vamos a poner, por ejemplo, el 5. Dime el último número del rango. Vamos a probar ahora cómo, si ponemos un número inferior, por ejemplo el 2, te dice que el rango no es válido, que vuelvas a introducir los valores. Venga, pues vamos a poner que quiero escribir los números entre el 2 y el 6. Vale, pues ahora ya me escribe el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Vamos a ver el código. Creo dos variables de tipo entero para guardar el primer y el último número del rango y le pido esos números al usuario. Fíjate en la estructura do while que uso ahora para pedirle al usuario los números al menos una vez, y si no cumple que el último es mayor que el primero, se repite la petición de números al usuario. Una vez que ya tenemos los números validados, escribimos todos los números enteros comprendidos entre los dos, incluidos los dos, mediante un bucle for, en el que creo una variable i in situ, a la que le doy como valor inicial el valor del primer número del rango, y luego repito el bucle hasta escribir el último número del rango, de 1 en 1, lo que controlo con esta expresión lógica de aquí. Y con esto, ejercicio 26 terminado, vamos a por el ejercicio número 27. Ejercicio número 27. Sumar todos los números aportados por el usuario hasta que éste introduzca un 0. Vamos a ver cómo tiene que quedar. Pues le vamos pidiendo al usuario números, vamos introduciendo números, los que sean, y en el momento que introduzcamos un 0, se para la petición de números y se muestra el resultado de la suma de todos los números. Vamos a ver el código. Creo dos variables de tipo coma flotante, por si quiero poner números con decimales. A la suma le doy un valor inicial de 0 y al número no le doy ningún valor inicial porque se los voy a ir pidiendo los valores al usuario. Entonces no hace falta que le dé ahora ningún valor inicial. Ahora he creado un bucle do while para pedirle al usuario al menos un número. Acumulo la suma en la variable del mismo nombre y salgo del bucle cuando el número sea 0. Recuerda que la evaluación de una expresión lógica es falsa cuando su valor es 0 y verdadera para cualquier otro valor. Por eso, esta expresión equivale a poner distinto de 0. Una vez que salimos del bucle, cuando el número que ha introducido el usuario ha sido el 0, escribo el valor de la suma por pantalla y ya tengo terminado el ejercicio. Así que vamos a por el ejercicio número 28. Ejercicio número 28. Calcular el promedio o la media de una cantidad determinada de números dada por el usuario. Vamos a ver cómo tiene que quedar. Le pedimos al usuario primero que nos diga cuántos números quiere sumar. Vamos a sumar, por ejemplo, pues 6 números. Y ahora te va pidiendo números. Pues el 5, el 6... Bueno, al principio pregunta que cuántos números quiere sumar. Obviamente no es solo sumar, es cuántos números quieres introducir para calcular su promedio. Creo que lo tengo puesto con números decimales, así que vamos a poner números decimales también. Vamos a poner algún número negativo. Vamos a poner el 0, para que veamos que también funciona. Y una vez que hemos introducido los 6 números, pues automáticamente nos da el resultado del promedio de todos esos números. Vamos a ver el código. Primero creo una variable de tipo entero donde voy a guardar la cantidad de números que pido al usuario y una variable de tipo coma flotante para la suma. Le pido al usuario que me diga cuántos números quiere sumar y ahora paso a pedirle los números uno a uno al usuario. Como sé exactamente cuántos números tengo que sumar,
el bucle más adecuado va a ser el for, aunque obviamente se podría hacer también, por ejemplo, con un while. Dentro del bucle voy pidiendo los números y acumulo la suma en la variable correspondiente. Al salir del bucle, solo me quedará mostrar la media dividiendo la suma de los números entre la cantidad de números sumados que recuerda que se lo pedimos anteriormente al usuario. Ya tenemos terminado el ejercicio 28, vamos a echarle un vistazo al ejercicio número 29. Ejercicio número 29. Escribir en orden ascendente los 20 primeros números que cumplan, que son múltiplos de 2 y de 3 a la vez. Vamos a ver cómo tiene que quedar. Como ves, una vez que ejecutamos el programa no tenemos que introducir ningún dato, automáticamente nos muestra lo que queremos, los 20 primeros números por orden ascendente que cumplen, que son a la vez múltiplos de 2 y de 3. Vamos a ver el código. Primero creo la variable contador para ir contando los números que vamos encontrando que cumplan lo que se desea. Y la variable número donde voy a ir guardando los números candidatos, los números que tengo que ver a ver si cumplen lo que me pide el enunciado del ejercicio. Ahora creo una estructura de tipo while, un bucle while, porque no sé exactamente cuántas veces voy a tener que pasar por el bucle. Pero sí que sé que tendré que pasar tantas veces como sea necesario hasta que se encuentren 20 números que cumplan lo que me pide el ejercicio, y eso ocurre cuando contador es igual a 20. Dentro del bucle ya solo tengo que ir buscando los múltiplos de 2 y de 3 a la vez con un condicional. Cada vez que encuentre un número, incremento en 1 el valor de la variable contador. Y luego incremento en 1 la variable número para dejarlo preparado para el siguiente paso por el bucle en el que tendré que analizar el siguiente número. Como ves, ya está terminado el ejercicio con esto, así que vamos a por el ejercicio número 30. Ejercicio número 30. Calcular el producto de dos números enteros sin usar el operador de multiplicación. Vamos a ver cómo tiene que quedar. Le preguntamos al usuario qué números quiere multiplicar, vamos a poner por ejemplo 2 y 8, y me da como resultado el producto. ¿Vale? Esto parece sencillo, pero la dificultad del ejercicio es que no podemos utilizar el operador de multiplicación, así que vamos a echarle un vistazo al código a ver cómo se hace esto. Bueno, vamos a ver cómo afrontamos este ejercicio. Hay que recordar que un producto o una multiplicación es al fin y al cabo una suma repetida un número determinado de veces. Por ejemplo, 3 por 5 es 5 más 5 más 5. 5 sumado consigo mismo 3 veces. Entonces vamos a recurrir a eso para solucionar este ejercicio. Voy a crear 3 variables de tipo entero, 2 para guardar los números que se quieran multiplicar y otra para ir guardando la suma, que resultará al final ser el producto como hemos visto antes. De esta manera creo un bucle for para repetir la suma del segundo número consigo mismo tantas veces como indique el primer número. ¿Ves qué sencillo? Tras el bucle tenemos el resultado de la multiplicación almacenado en la variable suma y solamente me queda mostrarlo por pantalla. Con esto terminamos el ejercicio número 30. Vamos a por el ejercicio número 31. Ejercicio número 31. Dividir dos números enteros sin utilizar el operador de división y rechazando el 0 como divisor. Recuerda que dividir entre 0 nos causaría un resultado de un número infinito y eso es algo que no podemos almacenar en ningún tipo de variable, en ningún tipo de dato en el ordenador, con lo cual causa un error en programación y tenemos que evitarlo. Bueno, vamos a ver cómo tiene que quedar. Creo dos variables para guardar el dividendo y el divisor y le pido al usuario primero el valor del dividendo. Ahora ya dentro de una estructura do while le pido al usuario el valor del divisor rechazándolo en el caso de que este sea 0. Una vez que ya tengo los valores del dividendo y el divisor, procedo a realizar la división como una repetición de restas. Así, habrá que ir restando el divisor del dividendo las veces que sean necesarias hasta que el dividendo sea más pequeño que el divisor, contando el número de veces y guardándolo en la variable cociente. Al salir de este bucle while, solamente me faltará mostrar por pantalla la solución, que la tengo guardada en cociente. Podríamos incluso mostrar el resto, que sería el valor que ha quedado en dividendo, aunque he optado en este caso por no hacerlo. Bueno, pues como ves el ejercicio 31 ya está terminado, vamos a por el ejercicio número 32. Ejercicio número 32. Calcular el factorial de un número. Para calcular el factorial de un número hay que multiplicar ese número
por todos los enteros comprendidos entre ese mismo número y el 1. Ejemplo, el factorial de 4 es igual a 4 por 3 por 2 por 1. Si te das cuenta, obviamente sería lo mismo que si hacemos la multiplicación solamente de 4 por 3 por 2. Vamos a ver cómo tiene que quedar. Creo dos variables, número y factorial. Ojo, porque a factorial le tengo que dar un valor inicial de 1. Es un error muy frecuente darle un valor inicial de 0, pero no te va a funcionar el ejercicio, porque luego, como en factorial, lo que vas a hacer es ir multiplicando los números. Por muchos números que multipliques, si estás multiplicando por 0, pues el resultado siempre te va a dar 0. ¿Vale? Fíjate en esto porque es un error muy frecuente. Ahora entramos en un bucle for que va pasando desde 2 hasta el número del cual se quiere calcular el factorial. Dentro del bucle solo hay que ir multiplicando la variable factorial por la variable de control del bucle, es decir, i, e ir acumulando el valor en esa misma variable factorial. Así, cuando terminemos el bucle, solo faltará mostrar el resultado por pantalla. Ejercicio 32 terminado, vamos a por el ejercicio número 33. Ejercicio número 33. Determinar si un número es primo. Un número es primo si es un número natural mayor que 1, que solo tiene como divisores a sí mismo y a la unidad. Vamos a ver cómo tiene que quedar. Le pedimos al usuario un número natural mayor que 1, vamos a probar, por ejemplo, dándole un número negativo, a ver qué dice. Me dice que no es válido y me lo vuelve a pedir. Vamos a probar, por ejemplo, con el 1, me vuelve a decir lo mismo. Vamos a decirle ahora un número, por ejemplo, que sepamos que es primo, por ejemplo, el 11. Ahora me dice, obviamente, que el número 11 es primo. Vamos a ver el código. Creo una variable para guardar el número que quiero evaluar si es primo. Le pido al usuario que me dé un número natural mayor que 1 en una estructura do while, como ya hemos hecho en ejercicios anteriores. Esta petición se repetirá hasta que el número cumpla los requisitos pedidos, es decir, hasta que el número sea un número mayor que 1. Ahora, cuando ya tenemos el número validado, para evaluar si el número es primo, lo que voy haciendo es buscar y contar el número de divisores que tiene ese número entre el 1 y ese mismo número, ambos incluidos. Esto lo hago con un bucle for. Cuando he terminado el bucle, tendré almacenado en la variable divisores el número de divisores encontrados. Sabemos de la definición de primo que si su valor es 2, entonces es que el número es primo. Y si no es 2, normalmente será un número mayor de 2, o en el caso de que hayas cogido el 1, pues te saldrá un número de divisores solamente igual a 1. En ese caso, ya digo, es que no es primo. Así que mostramos el resultado por pantalla y ya hemos terminado el ejercicio. Vamos a echarle un vistazo al ejercicio número 34. Ejercicio 34. Indicar el mayor y el menor de una serie de números dada por el usuario. Vamos a ver cómo tiene que quedar. Primero le pedimos al usuario cuántos números quiere introducir, por ejemplo 5, y le vamos dando números. Creo que lo tengo hecho con números enteros, ¿vale? Pero bueno, obviamente se podría hacer con números en coma flotante. Vamos a ponerle números positivos, negativos, más grandes, más pequeños. Ya está. Cuando hemos terminado de introducir números, nos dice cuál es el mayor de todos los números y cuál es el menor de todos los números. Vamos a ver el código. Este es un ejercicio que siempre crea bastantes problemas a mis alumnos la primera vez que se enfrentan a él. Y es que si tienen que guardar 10 o 20 números, por ejemplo, empiezan a encontrar dificultades para manejar tantas variables y no digamos para comparar todos esos números con condicionales. Esto es una locura. El problema es que no se hace así. Hay que ir pidiendo al usuario uno a uno los números, pero no almacenándolos todos. Solo hace falta una variable para el número que se va a ir sobreescribiendo y dos variables para almacenar los números mayor y menor de los números que han aparecido hasta ese momento. Así comienzo creando estas variables que te acabo de indicar y le pido al usuario la cantidad de números que quiere introducir. Después, el primer número que haya introducido pasa a ser automáticamente el menor y el mayor de los que han aparecido hasta ese momento, lo cual es lógico porque solo tenemos un número, así que de momento ese número va a representar el mayor y el menor. Lo cual, piénsalo, es lógico porque solamente ha aparecido un número, así que de momento ese número es el mayor y el menor. Esto es importante, y no hacerlo así es un error. Por ejemplo, piensa que le damos a mayor un valor inicial de 0, pensando que en algún momento
Algún número de los que vamos a introducir va a ser mayor que 0, pero da la casualidad de que todos los números introducidos por el usuario son negativos. Entonces, a la hora de dar la solución, nos dirá que el número mayor de todos es el 0, porque ningún número de los que ha aportado el usuario ha superado ese valor, y estaremos cometiendo un error que invalida el programa. Después, creo un bucle para pedir al usuario los números que faltan. Ten en cuenta que ya le hemos pedido al usuario un número anteriormente, así que no le vayas a pedir ahora en el bucle un número de más. Ese número lo guardo en la variable número y comparo esa variable con los valores de las variables mayor y menor, que recuerda tienen almacenado los números mayores y menores de los que han aparecido hasta este momento. Y si hace falta, sobrescribo esas variables con el nuevo valor. Es decir, imagínate que el número ingresado, el número nuevo, vale 3 y que la variable menor hasta ese momento vale 5. ¿Qué tengo que hacer? Sobreescribir, es decir, cambiar el valor de la variable menor con el número nuevo que ha aparecido porque es menor. Es decir, tengo que poner la variable menor a partir de ahora en 3. Una vez que he terminado con el bucle y el usuario ya ha introducido todos los números, solo me quedaría mostrar la solución por pantalla indicando cuál es el número mayor y el menor de todos los números que ha introducido el usuario. Ya hemos terminado con el ejercicio 34, así que vamos a por el ejercicio número 35. Ejercicio número 35. Contar los dígitos de un número entero. Vamos a ver cómo tiene que quedar el ejercicio. Le pedimos al usuario un número, por ejemplo este, y después me da la solución. Me dice que el número, en este caso, tiene 4 dígitos. Vamos a echar un vistazo al código. Pedimos al usuario un número y lo guardamos en una variable. Posteriormente vamos dividiendo el número entre 10 hasta que el número se haga 0, contando el número de veces que vamos dividiendo. Ese número de veces son los dígitos que tiene el número. Veámoslo con un ejemplo. Imagina pues el número 235. En la primera división el número se va a quedar en 23, ya que C++ trunca automáticamente el resultado para poder guardarlo en una variable de tipo entero. En la segunda división el número se va a quedar en 2 y en la tercera se quedará en 0. Como ves, 3 divisiones hasta hacerse el número igual a 0. 3 pasadas por el bucle y 3 dígitos que tiene el número. Con esto terminamos el ejercicio número 35, vamos a por el ejercicio número 36. Ejercicio número 36. Comprobar si un número es capicúa. Recuerda que un número va a ser capicúa si al darle la vuelta tenemos otra vez el número original. Vamos a ver cómo tiene que quedar. Le pedimos al usuario un número, ponemos un número como este, por ejemplo, que sí que es capicúa, y obviamente nos indica como resultado del ejercicio que es capicúa. Vamos a ver el código. Le pedimos un número al usuario y hacemos una copia en la variable copia número, puesto que vamos a alterar el valor de la variable original. Después vamos quedándonos uno a uno con los dígitos del número. Esto tiene mucha relación con el ejercicio que hemos hecho anteriormente, con el 35, y vamos calculando el número inverso con esta operación. Vamos a ver un ejemplo de esta operación. Por ejemplo, el 128. En la primera pasada nos quedamos con el 8, con el primero de los dígitos, y el resultado de la operación va a dar 8. Es importante que el valor inicial de la variable inverso sea 0. En la segunda pasada nos quedamos con el 2, con el segundo de los dígitos, y el resultado de la operación quedaría en 82. Compruébalo. En la tercera pasada por el bucle nos quedamos con el 1 y el resultado de la operación sería el 821. Ya tenemos el número invertido. Cuando terminemos el bucle, solamente tenemos que ver si el número inverso es igual al número original que teníamos guardado en copia número. Si es así, es que el número es capicúa, y si no, es que no es capicúa. Ya está hecho el ejercicio número 36. Vamos a por el ejercicio número 37. Ejercicio número 37. Comprobar si un número es perfecto. Un número será perfecto si es igual a la suma de sus divisores. Vamos a ver cómo tiene que quedar. Por ejemplo, el 6 sí que es un número perfecto, y así lo indica el ejercicio. Echemos un vistazo al código. Creo una variable para el número y otra para la suma de divisores, que debe de comenzar valiendo 0. Pido el número al usuario y paso a estudiar sus posibles divisores con un bucle for que pasa desde el 1 hasta el número anterior al que estoy estudiando.
Por ejemplo, si el número es el 7, voy a pasar desde el 1 hasta el 6. Cada vez que encuentre un divisor, acumulo su suma en la variable suma divisores. Y al salir del bucle, si el valor de esa variable es igual al número original, es porque este es perfecto. Y si no, pues no es perfecto. Ya está terminado el ejercicio 37, vamos a por el ejercicio número 38. Ejercicio número 38. Calcular el máximo común divisor de dos números. Vamos a ver cómo tiene que quedar. Le pido al usuario un número, por ejemplo el 6, y después otro número, el 18. Y me da como resultado que el máximo común divisor de los dos, en este caso, es el 6. Vamos a ver el código. Le pedimos dos números al usuario y establecemos cuál de los dos es el menor, guardando su valor en la variable menor. Se necesita saber cuál es el menor porque el máximo común divisor va a ser un número comprendido entre el 1 y el menor de esos dos números. Es decir, no puede ocurrir que el máximo común divisor sea un número superior al menor de esos dos números. Entonces nos sirve para saber hasta cuándo tengo que seguir buscando el máximo común divisor. Ahora, mediante un bucle for, voy pasando en orden ascendente por todos los números candidatos a máximo común divisor. Y el último que cumpla los requisitos, que son que sea divisor de ambos números a la vez, será el mayor de todos, es decir, el máximo común divisor. Al salir del bucle, solo queda mostrar el resultado por pantalla y ya está hecho el ejercicio número 38. Vamos a por el ejercicio número 39. Ejercicio número 39. Calcular los años que harían falta para duplicar el capital inicial de una inversión con interés compuesto. Te dejo por aquí la fórmula. Recuerda que el interés tiene que ser un número entre 1 y 0, ¿vale? Por ejemplo, si estás trabajando a un interés de 5, no puedes poner en la fórmula un 5, sino que tienes que poner 5 dividido entre 100, es decir, 0,05. Vamos a ver cómo tiene que quedar el ejercicio. Nos pide el capital inicial, que realmente eso no hace falta, pero bueno, simplemente es para saber, bueno, cuánto tendremos al final. Dime el interés, pues lo que te decía, un 5%, por ejemplo. Pues van a hacer falta 15 años para duplicar el capital inicial. Con esto valdría. Eso es lo que pide el ejercicio. Pero bueno, como yo también he pedido inicialmente el capital que quiero invertir, pues te sale también un mensajito indicando cuál será el capital final que vas a tener pasados esos 15 años. Vamos a ver el código. Primero hay que recordar que hay que incluir, vamos a verlo aquí arriba, la biblioteca CMAT para usar la función de la potencia, la función POW, ¿vale? Si no, no te va a dejar hacer la potencia y la necesitamos obviamente para calcular la fórmula. Después, pido al usuario el capital inicial y el interés. Ahora lo que voy a hacer es ir calculando el capital final, siguiendo la fórmula, con valores crecientes del periodo, comenzando en 1, luego pasaremos a 2, a 3, así. En el momento que el capital final sea al menos el doble del capital inicial, se finaliza el bucle porque ya tenemos el número de años o de periodos que hacen falta. Ahora, al salir del bucle, solamente queda mostrar la solución por pantalla. Ya hemos terminado el ejercicio número 39, vamos a por el ejercicio número 40. Ejercicio número 40. Acierta un número al azar entre el 1 y el 100 en 5 intentos. Después de cada intento, hay que informar al usuario de si ha acertado, o si se ha pasado, o se ha quedado corto, y de cuántas oportunidades le quedan. Lo primero que hay que explicar es que necesitamos incluir estas dos nuevas librerías que estás viendo aquí para trabajar con las funciones srand y rand, que son las que van a crear el número aleatorio. Con la función rand obtenemos un número aleatorio que va a ir desde 0 hasta un número muy alto, que va a depender de cada compilador. Por eso, si nosotros queremos ahora obtener un número entre 1 y 100, tenemos que recurrir a hacer esto. Dividimos el resultado de la función rand entre 100 y nos quedamos con el resto. Así vamos a obtener un número comprendido entre 0 y 99. Y si queremos un número, como hemos dicho antes, entre 1 y 100, tendremos que sumar 1 a esta operación. Y el número quedará entre 1 y 100. Tenemos que recurrir también a la función srand, poniendo esto que ves aquí, srand time 0,
para crear una semilla del número aleatorio. Esto es necesario para que salga distintas secuencias de números cada vez que se ejecuta el programa. Si no lo haces, va a salir siempre el mismo número. Vamos a ver cómo tiene que quedar. Le pedimos al usuario un número comprendido entre el 1 y el 100. Vamos a ver, por ejemplo, qué pasa si le ponemos un número que no está en ese rango. Me dice que no es válido y me lo vuelve a pedir. Vale, pues le voy a pedir el 50. Me dice que me he quedado corto, pues el 85. Me he quedado corto, es un número entre el 86 y el 100. Vamos a ver que me quedan 3 intentos, el 93. Me he pasado, está entre el 86 y el 92. Y me quedan 2 intentos. Vamos a ver, vamos a poner el 89. Me he quedado corto, está entre es el 90, el 91 o el 92. Y solamente me queda una oportunidad. Pues me la voy a jugar, voy a poner, a ver si es el 90. Bueno, pues me he quedado corto, no he acertado. Vamos a echarle un vistazo al código, ¿vale? Lo primero de todo, recuerda que tienes que incluir estas 2 librerías nuevas de aquí. Y que tenemos que generar una nueva semilla para nuestros números aleatorios con esta línea de código que ves aquí. Ahora voy a crear un número al azar que va a ir desde 1 hasta 100, como te he explicado anteriormente, y lo guardo en la variable azar. Tengo otras 2 variables de tipo entero que van a ser oportunidades, que empieza valiendo 5, y número, que obviamente es donde voy a guardar el número que le voy a pedir al usuario. Y una variable de tipo booleano o tipo lógico que se llama acierto y que al principio va a tener un valor inicial de false. Esta variable se va a poner a verdadero si es que acertamos el número y es uno de los indicativos junto con el número de oportunidades para indicar que el ejercicio pues ha terminado y que no tenemos que seguir pidiendo más números al usuario. Ahora pedimos un número al usuario que tendrá 5 oportunidades y nos aseguramos de que el número esté en el rango deseado entre 1 y 100. Informamos al usuario de si ha acertado, o si se ha pasado, o se ha quedado corto, y de cuántas oportunidades le quedan, y repetimos la operación 5 veces. Pues el usuario tiene, obviamente, 5 oportunidades. Repetimos esto, como hemos visto anteriormente, mientras le queden oportunidades, o mientras que no haya acertado. Si acierta o no le quedan oportunidades, se acaba el bucle y se acaba el ejercicio y se acaba el juego. Con esto terminamos el ejercicio número 40, vamos a por el ejercicio número 41.